tomar, van a terminar de estudiar, tienen la clase, tienen que investigar, porque igual les voy a tomar una evaluación continua el próximo miércoles. Así que estudiar. Los demás grupos están haciendo toda la clase, ustedes voy a avanzar hasta donde pueda. También quería proponerles algo. Ustedes, los del 3B2 no tienen, creo que nada después de la teoría, ¿no es cierto? Tomarles un solo examen para todos, ¿no? Un solo examen práctico para que sean medidos igual. Y después hacemos la práctica. La práctica es rápido, por favor, ¿ya? Para no estar poniendo o buscando más preguntas. Así que de aquí nos vamos para el examen. Bien, vamos a hablar ahora, habíamos empezado con el desarrollo del esqueleto craneofacial y hemos hablado sobre la formación del neurocráneo. Lo que vamos a hablar ahora es sobre el viscerocráneo, que significa la formación de los huesos de la cara. Obviamente en la cara tenemos más de 20 huesos, pero lo que vamos a hablar es sobre la formación de los maxilares, ¿ya? Muy bien. Bien, nosotros habíamos mencionado ya el tipo de génesis que tienen los huesos de acuerdo a la función que van a desarrollar. Chicos, si no, no hay problema, ustedes investigan todo el tema. A mí me ayudaría, cosa que así no hablo. Porque si vamos a estar haciendo bulla, no me van a escuchar. Me voy a grabar y no hemos ganado nada. Así que ustedes elijan. ¿Hacemos algo de clase o ustedes investigan? Ya, parece que van a investigar, ¿verdad? Nos vamos entonces a práctica, ¿ya? Porque no responden significa que van a investigar. Pero no responden, hija. Si voy a hacer la clase, por favor, les agradecería que guarden silencio, porque no puedo levantar la voz. Entonces les decía que habíamos visto que los huesos, de acuerdo a la función que desarrollaban, tenían un tipo de génesis, o sea, de cómo se forman. Los maxilares no están soportando peso, es cierto, pero la mandíbula sí tiene una cierta presión que va a recibir durante las fuerzas masticatorias, porque están comprimiendo los alimentos y sobre todo cierta estructura que guarda relación con la base craneal. Por eso es que hay digamos, la formación o la génesis de la mandíbula va a diferir o se va a diferenciar de la formación del maxilar. Estos huesos de la cara ya hemos dicho que se llamaban viscerocráneo porque se originan de los arcos branquiales. Y el arco branquial que participaba en la formación de la cara, de los huesos de estos huesos, era el primer arco branquial, que se subdividía en proceso maxilar y en proceso mandibular. Ya les habíamos mencionado de que el proceso mandibular formaba toda la mandíbula. En cambio, los procesos maxilares formaban solamente la parte lateral del maxilar, ¿no? Y la parte media, que es la premaxila, se originaba de los procesos nasales internos fusionados, o lo que es lo mismo del segmento intermaxilar, y llamábamos premaxila. Entonces la premaxila se forma de los procesos nasomedianos fusionados o del segmento intermaxilar, ¿no? La premaxila es aquella porción del maxilar que contiene a los 4 incisivos, mientras que la porción del maxilar que contiene desde el canino hasta la molar, obviamente temporal, porque estamos desarrollándola, se originaban del proceso maxilar. ¿Cuándo inicia su formación? A la sexta semana
centros de osificación directa. Aquí tenemos una vista lateral, presentamos bien así lateralmente, y podemos apreciar aquí la porción del proceso maxilar, y esto es del segmento intermaxilar. Los centros de osificación justamente aparecen en estos dos segmentos. El punto A, en el segmento intermaxilar, lo que va a ser la premaxila, y el punto B, en lo que corresponde al mesénquima del proceso maxilar. A partir de aquí, Valentín, en el punto A y el punto B, ¿qué es lo que aparecerá? ¿Quién me está representando el punto A y el punto B? La próxima ya no lo quiero presentar, hoy lo quiero presentar acá. Yo no sé quién, a quién mira usted, pero todas las clases para mirar eso. Acabo de decir. Estos puntos constituyen los centros de osificación a partir del cual se va a formar el maxilar. Por lo tanto, lo que aparece en estos puntos van a ser las primeras espículas o trabéculas óseas. Y a partir de aquí es que esas trabéculas migran en diferentes direcciones para formar la tabla externa. Veamos el punto A. Algunas trabéculas migran hacia arriba para formar la parte anterior de la apófisis ascendente del maxilar. Otras trabéculas hacia adelante para formar la espina nasal anterior, y otras hacia abajo para formar el reborde o parte del reborde que contiene o encierra a los incisivos. Del punto B, igualmente, algunas trabéculas hacia arriba para formar la porción posterior de esta apófisis ascendente. Otras migran verticalmente para formar el piso de la órbita. Otras en sentido oblicuo hacia atrás y hacia arriba para formar la región malar, ¿no? O cigomático malar. Y hacia abajo para formar también el reborde que contiene a las piezas posteriores. ¿Quieres? El de arriba. El de arriba. ¿El de arriba? Sí, el de arriba de la pestaña. ¿Esta? Sí. Piso de órbita, pues. Forma piso de órbita. Entonces, miren, todas las trabéculas se han dispersado. ¿Y qué es lo que llegan a formar? La tabla externa del maxilar, ¿no? Que ya está formada a la 8ª semana de vida intrauterina. Yanela, ¿cuándo se terminaba de formar la cara, hija? Acaba de dar examen, hija. ¿Cuándo termina de formarse la cara? ¿Cuándo? A la 12ª. A la 7ª u 8ª. Miren, 7ª u 8ª, y miren, ¿cuándo se formó? Es correcto, 7ª u 8ª. ¿Cuándo se ha formado la tabla externa? Ya está formada la 8ª. Quiere decir que la cara, cuando termina de formarse, ya tiene un soporte óseo. Todo se está dando en forma simultánea, ¿no? Una vez que se ha formado la tabla externa, las trabéculas van a cambiar de dirección y se van a dirigir hacia la parte media. Miren, en sentido horizontal hacia la parte media, aproximadamente a la 9ª semana. ¿Para qué? Para justamente, miren, osificar esas crestas palatinas que habían empezado a fusionarse. Todo se está dando simultáneamente. ¿Cuándo empezaba a fusionarse las crestas?
posicionarse A la novena y décima. a la novena o décima. Y miren, las trabéculas ya están empezando a invadir esas bolsas de mesénquima que se están fusionando. A propósito, ¿cuál fue el diagnóstico del caso clínico? Aunque no les pedí diagnóstico, ¿no? Sino la fecha que se había perdido. Pero para yo poder saber cuándo se produjo, tengo que tener el diagnóstico primero. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era el diagnóstico? Hendidura labial lateral. ¿Cuándo? Séptima, octava. Entonces no puede, si por ahora, por querer agregar puso labio leporino, séptima, octava, anulado. Porque el labio leporino es la hendidura media, que es a la sexta semana, ¿no? Bien, entonces, ¿qué estábamos hablando? Miren cómo entonces esas bolsas de mesénquima que se están uniendo ya están siendo invadidas por las trabéculas que provienen de la tabla externa del maxilar. Lo cierto es que el maxilar está completamente formada, pero el pequeñito obviamente al tercer mes de vida intrauterina, y de ahí tiene que crecer, ¿no? Esto es lo que vamos a ver ahora también en práctica. Miren, ustedes han visto algo del cartílago de Meckel. Miren, esto es lengua, esto es la formación del maxilar, son trabéculas del maxilar. Miren el diente, ¿no? El dientecito en formación, que la próxima también ya vamos a empezar. Miren igualmente el diente inferior, estos son trabéculas del lámina. Entonces esto es trabéculas del maxilar y esto es el paladar, cavidad oral, y esto es también que nasal, ¿no? Entonces aquí podemos ver la osificación del paladar y las trabéculas del maxilar. Muy bien, miren, conforme se va fusionando las trabéculas, van invadiendo a estas estructuras que me están formando el maxilar. Tenemos aquí un cráneo de un recién nacido, o igualmente podemos decir de un feto a término, es igual, ¿no? Y miren, son dos hemimaxilares y la morfología, como pueden ver ustedes, no es la que ustedes, no sé si ya lo observaron o lo van a observar en sus cráneos. Aprovechemos a eso, también son dos hemimandíbulas. Y dentro de estos maxilares ya se encuentran los gérmenes dentarios, porque también simultáneamente se están desarrollando, simultáneamente al desarrollo de los maxilares se están desarrollando también las piezas dentarias temporales o los dientes de leche. Entonces, ¿cómo crece el maxilar a partir de este tercer mes? Miren, 3 meses tenemos aproximadamente 9 centímetros de longitud. De los 9, ¿cuánto mide nuestro cráneo? Y de ese cráneo, ¿cuánto mide el maxilar? Entonces es una estructura sumamente pequeña. Y miren el tamaño de los maxilares que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo es que crece? ¿Qué factores de crecimiento o qué factores intervienen o estimulan este crecimiento? En primer lugar, hay que saber qué tipos de crecimiento tienen estos huesos de la cara. Los huesos en general de la región craneofacial. Y hemos dicho, un primer tipo de crecimiento es por aposición ósea. ¿Qué significaba aposición ósea, hija? Apoptosis. Aposición ósea. ¿Qué significa posición ósea? Si no, claro, muy bien. Si no sabemos esas cosas, hijos, esos conceptos claves, lo único que están haciendo es aprender nada más. Y hueso es importante para la carrera, porque ustedes van a hacer tratamientos periodontales, van a hacer
posición, como dice tu nombre, Jennifer, es depósito sucesivo en la superficie del hueso, es depositar en la superficie. Aquí tengo un hueso, si aquí se pronuncia posición significa, y se representa siempre con más, que aquí se va a ir depositando capas de matriz ósea, ¿no? Y la retracción, que significa menos, eso significa que se va comiendo, se va perdiendo el hueso, ¿no? Se va perdiendo. Esto es general. En biología general, gente digo que si ustedes no saben hueso, ahí estamos malos. Entonces, un tipo de crecimiento es por depósito de hueso, o sea, que se llama aposición ósea. Y el otro crecimiento es por desplazamiento secundario. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa crecimiento por desplazamiento secundario? Camila Martel. Repito. La pregunta es, Camila. ¿Cómo? Vanessa. ¿Quién es Vanessa? Voy a relacionar siempre la participación o la respuesta a la pregunta con las notas que pueden sacar en los exámenes. Porque eso solamente es memoria, me gustaría. Yo no puedo entender que alguien pueda sacar 20, se me ocurre, no digo que han sacado 20, y cuando les pregunto, no contestan nada. ¿Podemos decir que esa persona realmente sabe? Díganme, contesten. ¿Podemos decir que sabe? ¿Qué dice usted? No, eso es memoria. Por eso es que la nota actitudinal es la que debe tener más peso. Eso es benditos exámenes, ¿no? Muy bien. Entonces, el desplazamiento secundario, aquí está, hijo, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Ahí está para que plageen. Es observar, interpretar, describir. El crecimiento por desplazamiento secundario, ya les he explicado también, es cuando el diente es movido, empujado, desplazado, como lo quieran llamar, por el crecimiento de otra estructura o de otro hueso. Bueno, ese es el desplazamiento secundario. Entonces, los huesos de esta región craneofacial tienen estos dos tipos de crecimiento. ¿Quién le confiere el crecimiento por desplazamiento secundario a la bóveda craneal? El encéfalo. El encéfalo al crecer está empujando los huesos de la bóveda, ¿no? Muy bien. Entonces, los maxilares tienen estos dos tipos de crecimiento. Deben haber factores que influyen en el crecimiento y vamos a ver cómo es que influye, qué tipo de crecimiento le genera. Y también debe tener una dirección de crecimiento. ¿Qué direcciones de crecimiento va a tener los maxilares? Hacia adelante, hacia los lados laterales y hacia abajo. No puede crecer hacia arriba porque tenemos las órbitas. No puede crecer hacia atrás porque ya no hay un soporte. Recuerden que la fosa craneal media está relacionada con la rama mandibular y más atrás ya no hay nada más. No puede crecer hacia la línea media porque aquí tenemos la cavidad nasal. Entonces tiene tres direcciones de crecimiento: lateral, anterior y hacia abajo. De tal manera que los factores que vamos a ver deben generarle también una dirección de crecimiento. Muy bien. Un primer factor que va a influir en el crecimiento viene a ser las suturas. Las suturas, Janet, ¿cómo cree usted que las suturas van a generar crecimiento en el maxilar? ¿Qué tipo de crecimiento le generarán? No sé qué significa esto. Se le fue la palabra, la vamos a esperar. Creo que quiere arrojar.
es que hija, si usted ve ahí, no me va a entender ni lo que está usted viendo, porque está viendo algo pasivo, y menos no me va a entender a mí porque no está bien. Porque por lo menos gesticulo la palabra, digo complemento, o muevo las manos, complemento lo que estoy diciendo, y a usted tiene una idea. Preste atención. Muy bien. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el maxilar tiene diferentes suturas. Con el hueso frontal, acá con el temporal, la sutura interpalatina entre las crestas palatinas. Tenemos una serie de suturas. Entonces, miren, este es un hueso, imaginémonos un hueso, una de los huesos maxilares, o puede ser este otro hueso, y aquí tenemos la sutura. La sutura, ¿qué cosa era la sutura que hemos dicho? Por tejido conectivo. ¿Cómo se está formando? Obviamente este es un tejido conectivo mesenquimatoso. De tal manera que de aquí se van a diferenciar nuevos osteoblastos y van a depositar matriz ósea sobre la superficie de este hueso. Ya Yanela, entonces, ¿qué tipo de crecimiento le va a generar la sutura? ¿Qué tipo de crecimiento le generará? Muy bien, por aposición. Por aposición, porque se está depositando en la superficie. Ahora, ¿qué dirección de crecimiento le va a generar? Va a depender de la sutura, porque el crecimiento que le genera una sutura es una dirección perpendicular a ella. Ahora, interpreten, estamos en la universidad. Hija, ¿usted? Nombre. Nicole. La sutura fronto-maxilar, ¿qué dirección de crecimiento le va a generar al maxilar? Fuerte ejercicio. Muy bien, hacia abajo. La sutura interpalatina, hija, ¿usted, su nombre? Antonella. ¿Qué dirección de crecimiento? Sutura interpalatina. ¿Dónde está su sutura interpalatina? Es fácil, hija, con ese conocimiento perpendicular a ella. Lo primero que obviamente que tengo que saber es dónde está mi sutura interpalatina, ¿dónde está? Si no sabe, obviamente sí no va a poder contestar. ¿Dónde está su sutura interpalatina? Usted. Crecimiento lateral. Así que yo en el examen le puedo poner tal sutura, ¿qué dirección de crecimiento le confiere? Tienen que saber qué dirección. Esta sutura, la sutura cigomático-malar, no es ni perpendicular ni horizontal, es ligeramente oblicuo. Por lo tanto, será una dirección ligeramente hacia abajo y hacia adelante. Todo lo importante, el factor sutural le confiere un crecimiento por aposición y en una dirección perpendicular a ella, ¿no? Y su participación de estas suturas va a ser tanto en la vida intrauterina y en la vida postnatal, porque en la vida postnatal va a seguir creciendo nuestro cráneo o nuestros maxilares, ¿ya? Porque tenemos dos etapas de crecimiento, intrauterina y postnatal. Muy bien. El otro factor viene a ser el factor dentario, específicamente la erupción dentaria. Porque nosotros hemos dicho que conforme se van desarrollando los maxilares, los gérmenes dentarios también se están desarrollando, pero se encuentran dentro de ese maxilar. De tal manera que cuando nacemos, aquí tengo un maxilar de un recién nacido, los gérmenes dentarios van a encontrarse ahí, ¿no es cierto? Y luego van a empezar
a erupcionar. Camila, ¿cuándo empiezan a erupcionar los dientes temporales? ¿Y qué es lo que aportará? ¿Cómo es que el germen dentario o el factor dentario, específicamente la erupción dentaria, va a contribuir al crecimiento del maxilar? Camila, es usted, ¿no es cierto? Ah, no, ¿usted cuál es su nombre? Perdón. ¿Ah? Solange. ¿Cuál era su pregunta? Claro, ¿cómo me preguntan si ustedes están haciendo otra cosa? Ponga el celular arriba. Oiga, yo tengo que estar luego que sus papás que tengo que ver qué es lo que hacen o no hacen. Ustedes es el interés de aprobar. Muy bien, la pregunta abierta para todos. ¿Cómo es que la erupción dentaria contribuirá al crecimiento del maxilar? Camila, Yanela, Solange. Ah, ¿dónde está? Ahí. A ver, no sabía. Muy bien, arriba, la queda bien. Aporta el hueso alveolar. Mire, yo antes no ponía ni una sola letra. Las PPTs no es para que el profesor lea. El PPT debe ser una ayuda para poder explicar, para que el profesor pueda explicar. Pero ahora un poco más si le copian el libro interno en las PPTs. Por eso es que ni me doy cuenta, pero ya después algo, por lo menos, para que por lo menos eso lean, les pongo. Pero ustedes ven que mis presentaciones no tienen mayor. Quiero que ustedes aprendan a observar, a describir, a estudiar. Muy bien. Como dices, es verdad, miren, probablemente la mayoría todavía no conoce ese término. Cuando el diente erupciona, la raíz está dentro de un hueso que se llama hueso alveolar. Lo que vemos es solamente la corona. Entonces, conforme va erupcionando, el propio diente, el germen dentario, que ya lo vamos a ver la próxima semana, forma su hueso alveolar, ¿no? O sea, miren, esta porción del hueso que contiene a la raíz. Por lo tanto, ojo hijos, ese hueso alveolar no se forman de los procesos faciales, se está formando del germen dental. Por lo tanto, ¿qué estructuras participan en la formación del maxilar? Proceso maxilar, procesos nasales internos o segmento intermaxilar y ahora el saco dental. Porque es el saco dental el que va a formar el hueso alveolar. ¿Qué dirección de crecimiento le confiere entonces la erupción dentaria? Hacia abajo. ¿Y en qué etapa de nuestra vida estará contribuyendo al crecimiento? ¿Intra o postnatal? Postnatal, solamente en la vida postnatal. Es por eso, hijos, que cuando se producen las extracciones, después se busca el piojito, hija, cuando se realizan las extracciones en los maxilares, mandíbula maxilar, el hueso, este hueso alveolar se reabsorbe, se pierde, porque su presencia va a estar relacionada con, valga la redundancia, la presencia de la pieza dentaria. Tú me formaste, no estás, yo me voy, no es que diga eso, ¿no? Y es por eso que al final, en un edéntulo total, o sea, alguien que no tiene dientes, se llama edéntulo, lo que queda es el hueso formado en los procesos sociales. Desaparece, se reabsorbe el hueso formado del saco dental. ¿Está claro eso? ¿Claro, por favor? Muy bien. Y el otro factor es el factor funcional. ¿Qué función? La respiración. Nosotros respiramos normalmente por la nariz y de la cavidad nasal, de esta cavidad nasal, miren, el epitelio, la mucosa, porque ustedes, ¿verdad?, ya llevaron general, ya saben lo que es una mucosa, penetra en este maxilar que se está formando hacia el interior y va a formar, saben por anatomía también, una cavidad. Una de las cavidades de lo que llamamos senos paranasales.
Saben ustedes que son cavidades neumáticas, es cierto, pero aquí no me interesa al seno maxilar, que es el que se forma por esa función neumática, no, sino en su función de participar en el crecimiento del maxilar, ¿no? Entonces, siempre va a haber una comunicación entre el seno maxilar y la cavidad nasal. Por eso es que cuando nos resfriamos mucho, al final podemos terminar con sinusitis, porque hay una comunicación. Entonces, cuando respiramos por la nariz, ese aire ingresa en el seno maxilar. Imaginémonos que este es el seno maxilar. Entra el aire, que lo voy a representar con oxígeno, y va a ejercer presión sobre las paredes de ese seno maxilar. ¿Qué pasará con esta pared del seno maxilar? Fuerte, hijo. ¿Va? Pero ¿cómo va a crecer? Solange, ¿qué dice usted? Baje la manito y le voy a escuchar mejor. ¿Qué va a pasar? Va a crecer. ¿Y cómo va a crecer? Yo sé que escuchó que han dicho por acá va a crecer. Hija, ya le he dicho, el diablo sabe más por Dios que por mí. Yo ya soy vieja. A ver, ¿qué va a pasar cuando el aire ingresa y no sé qué está haciendo con la pared? Está desplazando, está presionando. El aire presiona el hueso. Y esa presión, Valentino, ¿qué es lo que va a producir? Un desplazamiento. ¿Qué pasa si al hueso usted le ejerce presión? ¿Qué pasa cuando en el hueso ejercemos presión? Piensen un ratito porque van a estudiar ustedes mandíbula. Quiero ver qué les he puesto. Si a ver, ¿qué pasa cuando al hueso se le ejerce presión? Muy bien, reabsorción. Entonces, aquí va a haber reabsorción. Aquí va a haber reabsorción. Pero no solamente va a haber reabsorción, hay también aposición. Recuerden, remodelación. El hueso crece por remodelación, que significa aposición y reabsorción. Entonces, acá habrá aposición. De tal manera que esta pared se va a ir desplazando hacia allá, porque acá se va reabsorbiendo. Y es así como va a crecer. ¿No? Miren la respiración. Y este seno maxilar le confiere un crecimiento en las tres direcciones, hacia adelante, hacia los lados laterales y hacia abajo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros respiramos por la cavidad oral? ¿No? Cuando respiramos por la cavidad oral, miren, este es el seno maxilar, es lo que vamos a ver, osificación del maxilar, osificación del paladar. Quiero terminar un ratito de esto, pero voy a marcar, porque si no, para que ustedes estudien mandíbula. Entonces, miren, este es el seno maxilar. Lo que les decía, ¿qué pasa cuando respiramos por la boca? El aire va a entrar por la boca. El oxígeno va a ejercer presión
Voy a ponerlo por acá, por favor, ¿ya? Esto es la cavidad oral. Presten atención, por favor. El oxígeno ejerce presión sobre el paladar. Aquí debe estar la cavidad nasal. Cavidad nasal. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a haber ahora presión? Va a haber en el paladar. Entonces, aquí es donde se va a producir la reabsorción. Normalmente, hijos, cuando uno respira por la cavidad nasal, ya les he dicho, entra al seno maxilar, pero también está ejerciendo presión sobre el piso de la cavidad nasal. ¿Por qué? Para que esa cavidad, para que esa cavidad nasal siga creciendo. ¿Por qué necesita crecer? Ustedes han visto en general que el sistema respiratorio termina de formarse a los 7 u 8 años de edad. Nuestros pulmones recién a los 7 u 8 años de edad ya terminaron de crecer. El 95% de los alvéolos pulmonares se forman en la vida postnatal. Entonces, en esos 7 u 8 años vamos a necesitar una mayor cantidad de aire, de oxígeno. Y es por eso es que nuestras cavidades nasales deben crecer. Por eso es que debemos respirar por la nariz para que esta cavidad nasal pueda crecer. Pero ¿qué sucede si respiramos por la boca? Aquí va a haber reabsorción y en vez de haber reabsorción aquí, va a haber aposición. ¿Y qué es lo que voy a tener al final? Mi paladar, en vez de ser, no es plano, es ligeramente cóncavo, ahora va a ser un paladar muy convexo, un paladar profundo, ¿no? Y a veces esta respiración bucal se debe porque tenemos los adenoides. ¿Quién se preocupa? ¿Qué padre se preocupa cuando respira por la boca cuando son niñitos? No. Recién se preocupan cuando ya su hijo se ha deformado el maxilar, es lo que yo tengo, yo soy respiradora bucal. Entonces se protruye el maxilar hacia adelante, la parte anterior, y tenemos un paladar ojival. Muy bien, lo lleva a operar, pero ya el niño tiene pues 9, 10 años, 11 años. Le quitan los adenoides, pero eso ya no se arregla. Si se preocupasen a los 2, 3 años de edad, le operan, lo rehabilitan, le enseñan a respirar, ese maxilar vuelve a remodelarse en forma correcta, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo respira ese niño. Y es así como contribuye el factor función, o sea, específicamente la respiración en el crecimiento del maxilar a través del crecimiento del seno maxilar, que lo va a hacer en las 3 direcciones que crece el maxilar. ¿Y en qué etapa influye este crecimiento? En la vida postnatal. Dígame, ¿usted qué le preguntará? La respiración, he visto que también la respiración provoca le da una solamente es por parte del maxilar o también por parte del mandibular, porque usualmente es lo que las personas que respiran por la boca tienen Claro, un perfil convexo como yo, pero no es por la mandíbula, es por el maxilar. Y si a eso se suma un problema de la mandíbula, obviamente se va a agravar más. Sí. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que tienen problemas o que respiran por la boca que también tienen el tercio medio, un poco deprimido, ¿no? Entonces, esos son los 3 factores que van a influir en el crecimiento del maxilar, ¿ya? Ahora, son factores que influyen en forma importante, pero no son las únicas zonas que van a participar en el crecimiento. Todo el hueso en sí, todo el maxilar en sí, va a influir en su crecimiento, pero lo hacen en grados diferentes, en velocidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener zonas de aposición, zonas de reabsorción, aquí hay reabsorción. Lo que quiero decir es que todo el hueso participa en su propio crecimiento, pero hay zonas
que van a influir en forma más importante y es por eso que se le conoce como centros de crecimiento. ¿Qué cosa es un centro de crecimiento? No les he puesto. Un centro de crecimiento es aquel lugar, aquella zona, como lo quieren llamar, aquella región que influye en forma importante en el crecimiento de ese hueso y que genéticamente está predeterminado. Ya está genéticamente predeterminado. Ahora, un centro principal de crecimiento por aposición ósea es la tuberosidad del maxilar, ¿no? Si aquí no hay un buen depósito, es por eso que las molares, la segunda, la tercera molar puede quedar incluida dentro del maxilar. Son dientes impactados, molares impactados o incluidos. Hay una teoría porque no se da en los seminarios. Va a haber un seminario sobre malformaciones dentarias y vamos a ver, por ejemplo, que las ausencias dentarias es frecuente en las terceras molares, en los dientes que se duplican, segunda premolares, incisivos, laterales. Y de ahí esa observación es que ha hecho que se formule una teoría que no lo veremos nosotros Solange, le dije que suba su celular. Hija, ya son 12 meses que llevamos y ya me debe conocer. Eso ha hecho que se formule una teoría de que en el futuro ya no tengamos los 32 piezas dentarias, sino vamos a tener un menor número. De repente llegamos a 20, no lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque se está viendo que la frecuencia de esas ausencias dentarias justamente son estas. Inclusive los microdientes también son en estas piezas dentarias. Por eso que se formula. El avance de la ciencia, hijos, es en la observación. Ahora, que se dé o no se dé, ya el tiempo nos dirá. ¿Creo que quiere preguntar algo? ¿No? Muy bien. Entonces, la tuberosidad es un principal centro de crecimiento por aposición ósea. Aquí tenemos para que vean, miren las cavidades. El crecimiento del maxilar está dentro de lo que es el crecimiento de la cara. Cómo crece el maxilar también está influyendo en cómo va a crecer esta cara en forma estética, armoniosa o no. Y las cavidades también van a participar en ello. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la órbita y el crecimiento del globo ocular es el que va a ejercer presión o tensión en zonas de esta órbita y es por eso que habrá aposición o habrá reabsorción. Esta órbita debe crecer también en forma, digamos, armoniosa con el resto de la cara para que se vea, pues, un crecimiento estético. Porque imagínense una cara grande con unos ojos chiquitos, no es muy estético que digamos, ¿no? Por eso es que todo debe ser un crecimiento armonioso. Los senos maxilares, como pueden ver ustedes aquí, es de reabsorción interna por la presión del aire que normalmente debe ingresar, ¿no? Y miren, el paladar, aquí debe haber aposición porque aquí debe haber reabsorción. Pero si se invierte la respiración, obviamente vamos a tener un paladar ojival, se llama, ¿no? Un paladar estrecho en sentido lateral y más bien protruido hacia la parte anterior, ¿no? Muy bien. Aquí, para que puedan ver, miren, al final concluyendo, hemos dicho que el maxilar crece por aposición y crece por desplazamiento secundario. Aquí podemos ver el depósito en la tuberosidad del maxilar, porque si nosotros decimos está depositando acá, la pregunta sería, ¿entonces está creciendo hacia atrás? No. Simultáneamente, como se va depositando atrás, el maxilar se va a ir desplazando hacia adelante, y es lo que se está tratando de graficar acá. Se deposita, pero se desplaza hacia adelante, ¿ya? Y aquí tenemos, ustedes, Nicole, ¿qué me estará, usted al observar esto, qué puede explicar al observar esta imagen?
¿Qué información nos está dando ese imagen? Fuerte, hija, que no le escucho. ¿Cómo? ¿Cómo no lo entendí? Sí. Eso le indica movimiento de la mandíbula. ¿Le permite? El movimiento de la mandíbula. No va a poder porque está usted haciendo otra cosita. Sí. Preste atención. ¿Qué nos indica acá? Cómo la base craneal, el crecimiento, ¿no?, de la base craneal hacia adelante está desplazando, en este caso me interesa solamente el maxilar, está desplazando al maxilar. Obviamente desplaza ambos maxilares, ¿no?, maxilar y mandíbula, pero aquí al maxilar. Este esquema me está indicando la influencia de la base craneal en el crecimiento del maxilar por desplazamiento secundario, ¿ya? Entonces esos son los factores. ¿Y cuándo va a permitir ese crecimiento? La base craneal, vida intrauterina y vida postnatal. Entonces es lo que ustedes van a estudiar. Igualmente los tres factores: función, en este caso es el movimiento mandibulares, erupción dentaria, que ustedes ya saben, y el factor dental, ¿ya? Van a estudiar porque van a investigar. Hay algo ahí de letras, supongo que les estaré diciendo algo. Ahí está. Dígame. Le escucho. Maxilar profundo, ¿influye en algo en la conversación de Cuando hay el problema, dice usted, es todo eso lo que van a ver. Cuando hay un problema de un paladar profundo, si es que hay algún problema en las funciones del individuo, no. Porque miren, si bien es cierto, lo ideal es pues que haya un crecimiento geométrico, estético, con un equilibrio funcional, sería lo ideal, ¿no? Pero sin embargo, como les dije, la cara, cuando hablamos del crecimiento de la cara, nos estamos refiriendo también al crecimiento de maxilares, todo en sí, ¿no? Crece con etapas de equilibrio, desequilibrios y compensaciones. Se va a dar compensaciones de tal manera que aun cuando no tengamos una cara en equilibrio estructural, va a poder tener una función. Un paciente con clase 2, clase 3 y sus variaciones sí cumple sus funciones de respirar, comer y todas esas cosas. El problema es la parte estética. Salvo que haya una ausencia o un exceso, por ejemplo, una micropnatia severa, que eso ya son malformaciones más graves, ahí sí podría haber problemas. Pero si es un problema solamente de crecimiento, no hay ninguna función que lo pueda desarrollar, ¿ya? El problema sería la parte estética, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Claro, no es que se vaya, puede tener una menor dimensión, pero no siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy respiradora bucal, pero soy en la noche. En el día estoy respirando por la nariz. Entonces eso está como que compensa, ¿no es cierto? Compensa. El problema ha sido pues cuando yo he estado en crecimiento y ya se estableció mi alteración, digamos, ¿no? Pero después no es que voy a tener de todas maneras una calidad pequeña, porque no es permanente. Si fuese permanente, ahí sí se notaría muy claramente el que el seno maxilar sea bastante pequeño, ¿ya? Por ejemplo, el bruxoma, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuando bruxan, hay problemas en sus maxilares en la noche, pero felizmente, ya haremos cuando hagamos dientes, vamos a hablar algo, pero felizmente en el día no está bruxando. Entonces como que ahí hay un descanso y trata de mantenerse en equilibrio, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta?